Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Continuamos con la serie de matrimonios, que ha sido de tremenda bendición para todos nosotros, y damos gracias al Señor por proveer maestros, hermanos que nos ayudan en estas áreas. Y el día de hoy continuamos con otra etapa, otra temática del área de matrimonios, y tenemos nuevamente a nuestro hermano Jorge Altimira, que está con nosotros en este día. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, pastor. Buenos días. Saludos a todos. Bendiciones. Estamos acá listos para comenzar con la ayuda del Señor. Así que nos encomendamos a Él para que nos ayude y nos guíe en esta exposición. Amén, amén. Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, confiados, agradecidos, dependientes de tu soberanía y tu maravillosa gracia que se demuestra, Señor, en tu bondad para con nosotros, Señor, que estamos tan necesitados, Señor, de perdón, Señor, de ayuda, de sustento, de sabiduría. Y en este día nos acercamos a tu palabra para entender sabiduría, Señor, y que esta transforme nuestro corazón y nos permita vivir la vida que tú quieres, que tú esperas para cada uno de tus hijos, Señor, particularmente en el ámbito de la familia, del matrimonio. Gracias por Jorge, Señor, porque está preparado, Dios, dispuesto en su corazón para enseñar, para extender la palabra tuya, explicarla, Señor, desenvolverla, Señor, y poder ayudarnos de manera teológica y práctica, Señor, en cómo enfrentar los desafíos de nuestros matrimonios. Gracias, Señor, porque tú unges su corazón, su vida, y le das de nuevo, Dios, en este día, Padre, para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, continuando con esta serie, como tú decías al principio, de serie matrimonio, hoy corresponde la clase número 10. Recuerde que estamos analizando un texto del Ministerio No de Marcas que se refiere a este tema del matrimonio, y la clase 10 corresponde a la bendición de los hijos. Así que esto especialmente, y nos vamos a dar cuenta que es para todos, todos aquellos que parejas de matrimonio, ¿eh? Vamos a darnos cuenta que hay un paréntesis respecto de la infertilidad, por ejemplo, pero es para todos los matrimonios, ¿eh? Así que la clase 10, la bendición de los hijos, el subtítulo es el gozo y el privilegio de la procreación y la crianza. La pregunta primera que aparece: ¿acaso nuestro mundo ve los niños como una maldición? Y se está refiriendo al mundo, a la sociedad, al sistema en el que estamos viviendo, y a través de la historia también. Y nos damos cuenta, especialmente en estas últimas décadas, el tema, por ejemplo, del aborto. Y hemos visto que el aborto crece en la sociedad, no solo apareció en la sociedad chilena hace unos años atrás también como tema de discusión, y es un tema que ha tomado fuerza en muchas comunidades, en muchas sociedades. Y el aborto se discute, de hecho, ahora respecto al aborto, cuando efectivamente hay vida, si hay vida al inicio, cuando el embrión se gesta, cuando nace. Y hay algunos que se han dado la libertad, por supuesto, de permitir el aborto. Entonces, el aborto efectivamente es un tema que atenta contra los principios divinos, en el fondo. Acá en el texto dice que hay más de 40 millones de abortos alrededor del mundo cada año. No sé, debe ser seguramente, esto es del 19, sería ahora 45 millones de abortos en el mundo cada año, una cifra general. Así que muestra un poco esto de lo que la sociedad piensa respecto de los niños. El otro tema es la tasa de reproducción. Hay países, por ejemplo, bueno, el caso de Japón, que es un país pequeño, pero con mucha población, y donde se muestra que la tasa de nacimiento, de natalidad, ha ido bajando. Hay países grandes como China, que hasta hace unos años atrás se permitía tener un hijo por familia, algo así, luego con 2 era más complicado, 3 ya era mucho. O sea, también el control de esta natalidad o la tasa de reproducción es otro tema, otra idea que atenta contra este principio. Y están también los grupos antipaternidad, que está como paréntesis establecido ahí, esterilidad deliberada.
Hay también muchas agrupaciones en el mundo, en Chile también las hemos visto nacientes hace un tiempo atrás también, el tema no solo de antipaternidad, no tener padres. De hecho tú le preguntas a lo mejor a las generaciones más jóvenes, y los jóvenes les cuesta incluso casarse ahora. Y entonces la idea del matrimonio, especialmente de los hijos, con la tremenda responsabilidad que ello implica, estamos hablando de padres normales, ¿cierto? La gente, la sociedad, las personas están, ¿cierto?, cada día más reticentes. El tema, ¿cuál es? Evitar, como dice, la responsabilidad y las motivaciones egoístas. Entonces ahí hay unas preguntas: ¿cómo sobreviviremos económicamente? Una de las preguntas que se hacen los matrimonios, ¿cierto? Y oye, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Que es una pregunta de efectividad, ¿cierta? Pero detrás de la pregunta hay una intención distinta. ¿Cómo sobreviviremos económicamente? Dice la escritura también, me acordaba cuando dice que, estoy parafraseando, pero dice que un constructor para construir su casa tiene que calcular bien, de tal modo que la inicie y la termine. Bueno, aquí también uno diría que responsablemente es una pregunta válida: ¿cómo sobreviviremos económicamente? Después, ¿tendría mi esposa que dejar su trabajo o podría seguir trabajando? Otra pregunta que se hace también en los matrimonios, ¿cierto? Cuando trabajan ambos, esposa y esposo, y está planificando tener hijos, dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vas a dejar de trabajar tú? ¿Te vas a quedar en la casa con los niños? ¿Vamos a contratar a una persona? Es una pregunta que también se hace en los matrimonios hoy en día. ¿Qué pasará con nuestras vacaciones o nuestros viajes? Ahí vemos una tendencia más egoísta. Vamos a ir de vacaciones, teníamos programado, y hay un embarazo de por medio, los planes se nos vienen abajo, estoy hablando entre comillas, un poco la manera de pensar y la manera de razonar respecto de esto de la maternidad. O otra pregunta que también es válida: oye, ¿qué necesito saber para ser un buen padre? ¿No estoy preparado? Son preguntas válidas, pero el tema tiene que ver finalmente con la motivación que hay detrás de estas preguntas. Vamos a ver al final que hay motivaciones piadosas y otras que no son piadosas. Así que como cristianos, la pregunta que nos hacemos: ¿qué piensa usted respecto de este tema de los hijos, ¿ah? de la llegada de los hijos al matrimonio, o de la crianza de los hijos, cuando ya están provistos y está preparado el camino para que ellos vengan? Entonces ahí viene la pregunta: ¿son los hijos una maldición o una bendición? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo tenemos que pensar acerca de los hijos y el matrimonio? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como cristianos es: ¿qué dice la Biblia acerca de los hijos, ¿cierto? Acerca de las parejas casadas para que tengan hijos. Vamos a pasar no sé si quiere hacer algún comentario, pastor. Pasamos a la segunda imagen. Perfecto, está súper interesante. Vamos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de tener hijos en el matrimonio? Entonces, vamos a ver 4 aspectos en esta serie. Inicialmente vamos a ver 2 y a continuación vamos a ver los otros 2 puntos. Dice: el matrimonio es para hacer bebés o para tener hijos. 2, el matrimonio es para ser adoradores, y ahí nos remontamos tal vez cuando vimos el tema de creación, caída, redención en el matrimonio. ¿Se acuerdan? En los primeros capítulos, y hablamos de la motivación, de la intención de Dios de crear hijos para ser adoradores. Ese era el procrear, tenía un sentido que era mucho más eterno, mucho más completo. 3, los hijos son una herencia, una recompensa y una bendición. Y 4, los hijos se buscan y se celebran. Así que veamos el primer punto, que es: el matrimonio es para hacer bebés. Entonces, el tema, bueno, es bastante, el título, perdón, es bastante claro. El punto principal de su matrimonio es ser una ilustración, reflejo. ¿Se recuerdan que al principio veíamos que había un reflejo de Cristo con la iglesia? El matrimonio siempre se hacía la analogía con, bueno, sobre todo Pablo, las cartas de Pablo, la analogía de la iglesia con Cristo. Antiguamente también una analogía de su escogido de Dios, pensando en esta relación de Cristo con la iglesia. Así que inicialmente hay un reflejo de la relación, ¿cierto? De la creación, de Dios con su creación, de Cristo con su novia, su iglesia. Esa es la relación que siempre existe, está presente, especialmente en el periodo neotestamentario. Entonces, pero la razón también que tiene Dios para el matrimonio es efectivamente que existan bebés, que los matrimonios tengan hijos. Eso es lo natural, así que eso es lo que se espera de los esposos y de las esposas. Y entonces tenemos que remontarnos ahí a Génesis 1:28. ¿Tú lo tienes ahí, pastor? Por favor, si lo puedes. ¿Sí? Dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad toda la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Mira, así que una parte de la bendición, dice ahí, es para crear, para procrear, para ser fructíferos. Yo leía hoy día en la mañana, ojeaba un poco en el Génesis, también en el diluvio, post-Noé, cuando pasa el diluvio, la generación, ¿cierto?, era toda mala, y lo sabemos, Dios manda el diluvio, y al término del diluvio, cuando sale Noé con sus hijos y sus nueras, sus hijos y la esposa de sus hijos, Dios le da nuevamente la instrucción al hombre, es decir, se había eliminado todo de la tierra, no había ninguna vida, no había, seguramente habían algunas, ciertos peces del mar o alguna especie del mar que había sobrevivido, pero en la tierra no había quedado nada, había sido todo devastado por la inundación del diluvio. Pero resulta que cuando sale Noé de nuevo le da la misma instrucción, se habla como el nuevo nacimiento, ¿cierto? Lo que Dios intenta hacer es sacar de nuevo a este hombre, pero curiosamente, y eso lo comento, pastor, decía, a pesar de que el hombre tiene, porque Dios reconoce ahí que hay maldad en el corazón del hombre, cuando viene Noé de nuevo, dice, reconoce Dios, estoy parafraseando el texto bíblico, dice, a pesar de que hay maldad en el hombre, lo voy a bendecir y voy a desear que él sea fructífero, que tenga muchos hijos. Eso es cuando Noé ya pisa tierra firme y Dios lo bendice de nuevo y le da la señal del pacto del arco iris. Pero es bien interesante porque Dios vuelve a mostrar esta intención de la procreación, de la importancia de ser fructíferos. La misma instrucción que le dio Dios a Adán y Eva en el Edén, se la repite a Noé cuando vuelve a crearse nuevamente la generación de los hombres, digamos, y la mujer en la tierra, a repoblar. Así que una parte entonces de la divina bendición es crear, procrear, tener hijos. Y lo vemos ahí, esta idea de la bendición de los hijos, ahí hay varios textos de Génesis, ¿cierto?, que los pueden revisar, están anotados en el libro, si alguno tiene tiempo y lo quiere revisar. Pero hay muchos ejemplos en la Escritura que hablan de la procreación como bendición de Dios. Así que tener hijos es algo bueno, es la bondad de Dios que nos permite tener hijos. Es su bondad y su misericordia la que nos permite tener hijos. Además Amén. de ser una instrucción desde el origen para la humanidad, para el hombre. Amén. Ahora Vamos quiero solo acotar algo sí, sí. respecto al verso 7, que es de los que está ahí, ¿no? El 9:7. Dice que repite lo del verso 1 respecto del mandato de multiplicarse, pero el verso 7 agrega algo, dice, pero cread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esa intencionalidad de que tengamos familias grandes es interesante, ¿no? Sí. Bueno, un poco lo que pasaba en las familias patriarcales, ¿no? No se preocupaban mucho porque no tenían que pagar colegios, ¿cierto? Ni universidades, esas cosas, pero tenían hijos y ahí entre las ovejas, las vacas, no sé lo que tendrían en sus épocas y algo de agricultura solucionaban los problemas. No había internet, no había que comprar celulares ni esas cosas, ¿cierto? Gastar plata en el mall y esas cosas. Entonces, las familias en general eran numerosas. Sí. Así que vemos eso, que tener hijos es algo bueno, es la bondad de Dios que nos permite tener hijos. Vamos a la siguiente, pastor, por favor. Ahí está. Génesis 1:28 dice, los portadores de imagen. ¿Se recuerdan que habíamos hablado en algún momento de esto de que éramos portadores de la iglesia, de la imagen de Dios? Dios lo creó a Adán y Eva, y estoy repitiendo algo que vimos en las clases iniciales. Y son llamados también, dice, a llenar toda la tierra y sojuzgarla y señorear sobre la creación. Así que en el fondo la instrucción de Dios está clara desde el principio, no es algo que nace luego con Jesús, digamos, en el fondo Dios desde el origen fue el plan de Dios, que se estableciera esta creación y que fuera, como dices tú, pastor, en ese pasaje anterior, fuera poblada grandemente, abundantemente, que existiera mucha creación, muchos herederos, muchos descendientes de Adán y Eva y posteriormente de Noé y su familia. Así que es la responsabilidad nuestra, en el fondo, que se viene arrastrando desde el Edén y posteriormente de Noé. Así que esto parece, dice, observe, una clara intención de Dios en la creación, que el hombre y la mujer tengan hijos con el fin de señorear la tierra. Así que lo primero que se encontrará, dice, una advertencia para nosotros, se encontrará en un problema si elige deliberadamente no tener hijos. Vamos a ver a continuación la diferencia entre escoger deliberadamente no tener hijos y la infertilidad, que es el problema que tienen algunas familias, naturalmente algunos matrimonios, para procrear. Pero si usted escoge deliberadamente no tener hijos, tiene un problema con la instrucción de Dios. Así que, como decía el autor por ahí, no discuta conmigo, lleve su argumento con Dios, dice. Así que Dios le dio la capacidad al hombre para crear y procrear y ser fructífero, como decía esto. Veamos la siguiente imagen.
Segundo tema, el matrimonio es para ser adoradores. Entonces, efectivamente es para tener hijos, pero para tener adoradores, para hacer adoradores. Y aquí tienen la idea de formar, que es una responsabilidad, por supuesto, grande y bastante grande que tenemos los padres. Aquellos que tienen hijos pequeños aprovechen estas oportunidades porque pueden sembrar en el corazón. A los que ya se nos pasó el tren con hijos grandes y ya estamos con nietos, bueno, pensemos a lo mejor en los nietos donde podemos sembrar como abuelos también. Así que Dios quiere hacer más que solo llenar la tierra con cuerpos físicos, no quiere llenar la tierra con personas. Dios busca efectivamente adoradores. Inicialmente, cuando se le dio la instrucción a Adán y Eva, eran adoradores, diríamos entre comillas, perfectos, o calificados perfectamente para hacerlo, porque estaban en una comunión perfecta con Dios. Así que el plan de Dios era que Adán y Eva tuvieran muchos hijos y que todos sus hijos fueran adoradores verdaderamente de Él. Y adorarle entendemos nosotros el concepto, ¿cierto? Que no es, a veces suena como a pleitesía, a humillación, aun cuando es también, pero Dios no necesita seres humanos que le adoren, ¿cierto? Sabemos que tiene ángeles que le adoran de forma perfecta, pero buscó pensar en Adán y Eva, efectivamente que se poblara la tierra de adoradores, a aquellos que fueran la imagen y reflejo de su gloria, que básicamente eso era, que la tierra mostrara, la humanidad que fuera creciendo y expandiéndose, fuera mostrando su gloria. A pesar de la caída, Dios mantiene la instrucción, ¿cierto? Él dice que busca después adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que los esposos y esposas tienen la responsabilidad, y esto es súper importante, de producir discípulos de Cristo. O sea, acá hay una tremenda labor, no solo traer hijos al mundo, sino que la responsabilidad para nosotros, los cristianos, es efectivamente formar o reproducir o producir discípulos de Cristo. Así que ahí dice, no podemos salvar a nuestros hijos, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Solo Dios puede salvar. Pero podemos guiarlos a la verdad. Ahí hay una tremenda responsabilidad para los padres. Así que hay una tremenda responsabilidad en transmitir a las generaciones venideras, a nuestros hijos, y los hijos a sus hijos, etcétera, el mensaje del Evangelio. Ahora, en este periodo neotestamentario, el mensaje de la cruz. Y el plan completo de Dios de redención. Así que es responsabilidad de los padres. Vamos a ver en algún momento por ahí hace un comentario que no es de la iglesia, o sea, necesariamente no es de la iglesia, ni es de los tíos, ni es de la familia, ni es de los vecinos, es de los padres guiar a sus hijos a la verdad, a la instrucción, ¿cierto? Lo vemos en el versículo que habla de ello. Hay varios, pero el que más conocemos siempre, ¿cierto? Es que enseña al hijo en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, guíalo en ese camino. Vemos Deuteronomio 6, 4, 9, pastor, que habla un poco de esto de las generaciones. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, este versículo, ¿cierto?, también es bastante conocido para los cristianos y habla de la instrucción, de la importancia de transmitir este mensaje a los hijos y a las generaciones futuras. Yo creo que para los padres la responsabilidad es transmitirle principalmente a sus hijos en la confianza, como dice arriba, nosotros no lo podemos salvar, pero sí sabemos y sí creemos y sí oramos en ese sentido por nuestros hijos, de que sean instruidos por nosotros, no solamente con la palabra, sino también con un ejemplo sano, y que ellos puedan a su vez repetir y transmitir a las generaciones venideras, a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y así sucesivamente, esta instrucción de Dios, este mensaje del Evangelio, la verdad de Dios, porque, y ahí recordando la última predicación que hablaba de la verdad, el mundo actualmente ha distorsionado, obviamente, porque el mundo entero dice está bajo el maligno, ha distorsionado la verdad de Dios. Así que todo lo que el mundo entrega como influencia para nuestros hijos es la mentira. Es la influencia natural del mundo es la mentira, es el engaño, es anti-Dios, es anticristo. Entonces tenemos que tener claro que la responsabilidad grande y tremenda que tenemos los padres con nuestros hijos no es solo alimentarlos, no es solo darles la educación formal, no es solo vestirlos, sino que fundamentalmente es guiarlos por la senda en que deben andar, guiarlos por el camino que deben andar, instruirlos con la verdad, porque van a ser bombardeados
toda su vida, especialmente en los periodos de escolaridad básica, media y universitaria. Si es que van a la universidad los niños, van a ser bombardeados tremendamente y cada vez más con la mentira y el engaño del mundo. Así que mientras más cimentemos en ellos la verdad, van a estar mejor preparados para enfrentarse a la tremenda pelea que hay fuera en el mundo, al tremendo desafío que hay afuera con la mentira y el engaño del mundo. Así que hay una tremenda responsabilidad que no podemos evitar. Veamos la siguiente. Si quieres comentar algo, pastor, dale nomás. No, Veamos la sigamos siguiente. adelante. Así que Deuteronomio 31 dice, continúa al decir, y ahí dice, si lo tienes a mano, pastor. Sí, lo leo, dice, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. A los padres se les ordena comunicar las verdades de Dios a sus hijos para que sus hijos algún día teman al Señor, ¿cierto? Los hijos que ellos no supieron, oigan y aprendan. Se supone, dice no supieron porque los hijos que no supieron esa verdad. Él dice que oigan y aprendan a temer a Jehová, que los padres le transmitan a sus hijos este aprendizaje del temor de Dios en sus vidas. Así que, ¿cuáles son las consecuencias si los padres cristianos deciden no tener hijos y dejarlo a los paganos? Dice entre comillas, porque en el fondo, si nosotros no tenemos hijos, los gentiles los van a tener. O sea, efectivamente hay una ola decreciente de nacimientos de hijos en los matrimonios, pero van a seguir teniendo hijos. Los hijos van a seguir existiendo siempre. La procreación no se detiene con nuestra generación, aun cuando pueda bajar la tasa de natalidad. Pero las consecuencias de los padres cristianos si deciden no tener hijos y efectivamente permitimos que aquellos que no son cristianos los tengan, entonces, o si padres cristianos no son irresponsables en enseñarles la verdad a sus hijos, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Y ahí hay una escritura de Josué 24, 14 al 15. Usted sabe la historia de Josué y cuando entra en la tierra y el problema que viene después. ¿Lo puede leer, pastor? Dice así, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros conocemos esa historia, ¿cierto? De Josué cuando va a entrar a la tierra prometida, pues, y en el fondo le hace la advertencia al pueblo, cuando ya está allá, en el fondo le hace la advertencia al pueblo de que él va a servir a su casa contra todo. O sea, si ustedes quieren, hagan eso, escojan a quién sirvan, pero yo y mi casa vamos a servir. El ejemplo de él, que había sido instruido, por supuesto, y había seguido el ejemplo de Moisés también, era efectivamente transmitir, había considerado como de suma importancia, como un gran tesoro, la palabra de Dios. En ese tiempo, por supuesto, era el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo que había escrito, los libros que había escrito Moisés, y especialmente lo que había vivido el pueblo de Israel al salir de Egipto y con todos los milagros que había hecho el Señor. O sea, efectivamente, él creía en ese Dios y en ese gran Dios, y le decía a la gente, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Si ustedes escogen otras cosas, ok, pero yo y mi casa. O sea, mi compromiso es servir al Señor. Y la consecuencia que viene cuando lo vemos ahí en la siguiente imagen, dice, ¿qué sucedió o qué sucede después de esto? Léelo, por favor, pastor. Jueces 2, 10 al 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Claro, viene la consecuencia, ¿cierto? ¿Qué sucede? Esa generación, entonces, la generación de Josué, efectivamente, comprometida con el Señor, comprometida con la instrucción de Dios, las tablas y las instrucciones que había dado Dios a Moisés y al pueblo, pero la generación que viene no hizo caso. Y vimos del desastre que viene después, después de Josué, ¿cierto? Con el pueblo de Israel, que son cuestiones cíclicas que ocurren después en la vida del pueblo de Israel hasta la llegada de Jesús, o 400 años antes, digamos, de que llegara el Señor, que es el último de los profetas Malaquías, y vemos ahí cómo el pueblo, la historia del pueblo de Israel tiene sube y bajas permanentes. Así que lo que vemos después de la consecuencia de dejar a Dios, efectivamente, de no considerar su instrucción, de no considerar, de no transmitir
de que los padres, en el fondo, no asumieran la responsabilidad de transmitir la verdad de generación en generación, se corta esta transmisión, se corta el aprendizaje, se corta la instrucción y la consecuencia, como siempre, es el desastre del pueblo. Así que eso debemos considerarlo, ¿cierto? Nosotros dice que, por ahí no recuerdo en qué, exactamente qué versículo, que habla de que en el fondo se han escrito las cosas antiguas para que nosotros aprendamos. O sea, lo que pasó antes está escrito para nuestro crecimiento, para nuestro aprendizaje En también. Primera de Así que en el Corintios fondo, 10, en Primera de Corintios 10 se narra eso. gracias, pastor. Por eso es bueno tener ahí al pastor al lado, ¿eh? Que nos recuerde. Claro, yo obviamente soy bastante neófito y mala memoria para recordar. Me acuerdo obviamente de algunos pasajes, pero no exactamente dónde están. Pero principalmente dice lo que pasó antes, que les sirva de ejemplo a ustedes, que nos sirva de ejemplo a nosotros. Lo que pasó con el pueblo de Israel, lo que pasó, por ejemplo, en este aspecto puntual, porque estamos viendo qué dice la Biblia respecto de los hijos. Estamos viendo que una generación que dejó de considerar a Dios, no instruyó a sus hijos, cayó finalmente en la quiebra, se fue a la quiebra, se fue al hoyo, ¿cierto? Y fueron invadidos, muchos problemas tuvo. Entonces luego, bueno, vienen los ciclos estos que vemos en el pueblo de Israel, ¿cierto? Que cuando se vuelven a Dios, ¿cierto? Piden perdón, Dios los restaura, los perdona, y finalmente les dice, ok, vamos para adelante de nuevo, sigamos con el plan. Dios siempre tiene el plan adelante, por supuesto, pero la consecuencia de dejarlo, es importante que entendamos los padres, o sea, no solo es alimentarlos, no solo es vestirlos, sino que es fundamentalmente instruirlos en la palabra. Y eso no ha dejado de ser verdad hasta nuestro tiempo, sino va a dejar de ser verdad hasta que Cristo venga. Así que, o sea, si no, tal vez el medio principal que Dios usa o que Dios diseñó o que Dios estima para comunicar la verdad y la próxima generación. Aquí, naturalmente, bueno, dice, aunque es verdad que los niños pueden ser enseñados, yo quería hacer ese comentario, en diferentes lugares, porque pueden ser enseñados en la iglesia, ¿cierto? En la escuela dominical, a través de una buena educación cristiana, de una escuela cristiana. Los textos de la Escritura, como Deuteronomio, nos señalan claramente que Dios asigna la responsabilidad principal del discipulado de los hijos a los padres y no a la iglesia. La iglesia suple, naturalmente. Muchos de nosotros llegamos al Evangelio sin tener padres cristianos. Entonces, fuimos la primera generación. Yo a los 33 años conocí recién, pero tenía una enseñanza y una instrucción católica tal vez tradicional. Y probablemente muchos de ustedes, o muchos de ustedes venían de familias que jamás hablaron siquiera de Dios. Entonces, cuando aparecen ustedes, Dios los llama y los trae al redil y les dice, ok, ustedes son ovejas de mi prado. Y luego ustedes se unen en matrimonio con yugo igual, ¿no? No con yugo desigual. Y entonces van a formar familia. Nos damos cuenta de que efectivamente hay una responsabilidad nuestra. La iglesia nos va a ayudar, nos va a suplir, naturalmente, que hay medios de gracia. Pero la fundamental responsabilidad es de nosotros los padres. Y hago harto hincapié en esto porque muchos padres a veces pueden descansar y no asumir su rol. El rol de la crianza yo creo que uno de los roles más hermosos que Dios nos ha dado. ¿Sí? Porque en el fondo lo que estamos haciendo es ser creadores, como Él. Ser creadores además de adoradores, que es lo que Él desea. Y ser además creadores de adoradores que porten su imagen y que sean imagen de su gloria. O sea, hay una tremenda responsabilidad. Dios hace la obra, eso lo tenemos claro. Dios hace la obra, pero la responsabilidad es nuestra. El sembrar en ellos la semilla, el guiarlos, el acompañarlos hasta que ellos sean mayores, incluso cuando son viejos también. El padre siempre debe ser un buen consejero. Los padres tienen que ser buenos consejeros de sus hijos, pero especialmente en el periodo de la infancia donde están muy expuestos los niños. Así que, hermano, hermana, si escuchas esto y no le has tomado el peso, yo te invito a que tomes esta mochila y por supuesto dice que el Señor dice, echa a mis pies tu carga, ¿cierto? Porque mi carga es ligera. Toma esa mochila y llévala a la cruz. Pídele ayuda al Señor para que te ayude en este proceso, porque no podemos evadir esta responsabilidad, hermano. Yo escuchaba, me acuerdo de un pastor hace varios años atrás que decía, nuestra responsabilidad es ser buenos padres, no tener buenos hijos. Él decía eso, haciendo alusión a que nosotros debemos sembrar, hacer toda la pega y hacerla bien, de la mejor manera, con las herramientas que tenemos. El resultado de eso va a ser una obra del Señor. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. No porque tú hagas siempre bien las cosas, tu hijo va a ser pastor, pastor o tu hijo va a ser apóstol, profeta. No. Tú pegas a hacerlo bien, para que tu hijo sea guiado en la verdad y sea instruido en la verdad y sea afirmado
muy firme sobre la roca que es Cristo, con la verdad del Evangelio. La obra es del Señor, pero esa responsabilidad es tuya. No se la podemos pasar a la iglesia, no se la podemos pasar a los tíos, a la escuela dominical, esa responsabilidad es tuya. Hermano, hermana, esa responsabilidad es tuya. Así que si estás a tiempo y tus hijos son pequeños, asume esa responsabilidad, asúmela bien, pide la ayuda al Señor y eventualmente si hay problemas y conflictos mayores, están siempre, como lo hemos dicho, los medios de gracia en la iglesia para la consejería. Pero esa responsabilidad no la puedes evadir. El que siembra bien, normalmente cosecha bien. Y el que siembra mal, siempre o casi siempre cosecha mal. Así que lo que tú siembras en tus hijos es lo que vas a cosechar. Y lo vamos a ver al final, que tiene que ver un poco también con esto de cuando habla de las saetas, que son los hijos, ¿cierto? Y que habla de los hijos a la puerta que defienden al padre, tiene otra implicancia posterior al final de nuestras vidas. Así que responsabilidad del discipulado de los padres, no la podemos evadir. Así que veamos, Pastor, si quieres hacer algún comentario, dale. No, sobre lo que decías, la importancia entonces de hacer nuestro trabajo. Hay en el Nuevo Testamento un texto cuando Pablo dice, Pablo plantó, Apolos regó, Dios da el crecimiento. O sea, alguien tiene que ejecutar la responsabilidad humana y esos somos los padres. Y confiar de que Dios va a dar el crecimiento en el corazón de nuestros hijos. Lo digo porque alguna vez alguien me dijo, bueno, yo solo confío que Dios va a hacer algo en mi hijo. Sí, pero Dios está esperando que hagas tú también tu parte. Claro, Entonces, claro. Esa responsabilidad humana es muy, muy relevante. Aquí finalmente en esta primera parte, un comentario de John Piper, lo leo textual como está ahí, dice John Piper, que es un conocido pastor y autor de varios libros, dice, señala que esto tiene enormes implicaciones para las parejas infértiles. Aquí está el tema de las parejas infértiles, el comentario. Por difícil que sea luchar con no quedar embarazada y considerando la posibilidad de nunca tener hijos biológicos, entienda que el propósito de tener hijos es producir adoradores de Dios. Así que sean hijos biológicos o adoptados, el objeto es producir más adoradores. Aquí aparece el tema de la adopción, porque efectivamente hay parejas, y aquí habla de la infertilidad también, hay parejas que efectivamente tienen problemas de la reproducción, y él o ella o ambos, de hecho lo vemos en la Escritura, ¿cierto? Recordemos después de Abraham, creo que de Abraham, pastor, si no me equivoco, para adelante empiezan las tres mujeres que son estériles, porque no sé si antes se menciona, pero creo que se menciona de Abraham para adelante, ¿cierto? Así es. Sara, Rebeca y no me recuerdo la última, las tres esposas, eran infértiles. Y en ese tiempo, la infertilidad, por supuesto, era considerado, en esa época, era considerado una maldición de alguna manera. O sea, cuando una esposa no podía tener hijos, no podía engendrar hijos, no era bien vista en el fondo. Y yo no sé qué otras implicancias tenía en esa sociedad, digamos. Yo recuerdo que no era bien visto y que era una especie de maldición. Entonces, cuando las tres, estas mujeres de Abraham, de Isaac y Jacob, claman a Dios y piden la ayuda, o los esposos piden ayuda al Señor, y les trae hijos siempre en la llegada del hijo, del embarazo, a pesar de la viejita Sara y de las otras dos estériles que había también, dice, a pesar de la llegada de los hijos, esa llegada del hijo era una tremenda bendición. O sea, que la mujer pudiera en su matriz engendrar un hijo y entregar un hijo a su familia. Bueno, en ese tiempo el patriarca, que era más potente la figura en esa época, pero entregar un hijo era una tremenda bendición. O sea, la mujer se sentía plena y realizada, no como ahora, entre comillas, ¿no? Se sentía plena y realizada con la maternidad, porque era una cuestión, y además la responsabilidad que yo explicaba, efectivamente la maternidad, la tremenda importancia que tienen ahí las madres en la crianza. Así que aquí se habla la idea, bueno, estoy resumiendo la idea, hay una pareja infértil, eso no te prohíbe, no te limita a que no tengas hijos, porque efectivamente la adopción es una opción, obviamente que hay procesos, procedimientos, hay etapas que cumplir, etcétera, y hay que estar preparado para ello. Pero no te puedes quedar solamente con la idea de que como yo soy infértil o mi esposa es infértil, nosotros no tenemos hijos. O sea, el plan de Dios es que nosotros formemos adoradores, formemos a aquellas personas que van a llevar su gloria en su vida y con su testimonio. Entonces es súper importante esa idea. Por tanto, dice, la adopción no es un plan B que utiliza si eres infértil, es un plan A en el caso de la infertilidad. O sea, si hay infertilidad y han orado y han confiado al Señor, etc., bueno, y Dios, por alguna otra razón, han pasado el tiempo y ustedes ven que no hay respuesta, o Dios les da la respuesta o les confirma, bueno, está la opción de la adopción. Y aún incluso, esto lo abre un poco más a las familias que tienen hijos. Incluso la adopción en las familias, aquellas familias que tienen hijos, también sigue siendo una opción, o no una alternativa, sino que casi una obligación. Nosotros recordemos que hemos sido adoptados, fuimos adoptados como hijos por el Padre. El mejor ejemplo nos lo entrega Él. Así que
la adopción es una cuestión bien importante que considerar, es un tema, por supuesto, que debe ser analizado por las parejas y que debe ser considerado en el matrimonio. O sea, un matrimonio que no tenga hijos porque fueron infértiles y nunca tuvieron hijos, habría que preguntarse si efectivamente era el plan de Dios para ellos, pero el plan de Dios es que las parejas, los matrimonios, entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Como lo hemos dicho siempre, tengan hijos y que guíen a esos hijos para que sean verdaderos adoradores, imitadores de Cristo. Así que la adopción no es para todos, dice, no toda familia puede o debe adoptar, sino que la adopción es ciertamente algo que todos debemos por lo menos considerar y orar al respecto, especialmente porque el tema de la adopción es común en la Biblia. Ya hay algunos versículos que se mencionan en Romanos, Gálatas y Efesios. Así que la adopción es algo que debemos considerar. De hecho, hay familias, yo he sabido bueno, muy pocos, pero algunos matrimonios que tienen hijos y que además han adoptado. De hecho, una vez creo que hice un reportaje hace un tiempo atrás en la televisión donde aparecía una familia numerosa y creo que tenían, la mitad eran hijos y la mitad eran adoptados. Ellos tenían una buena situación económica, me parece que no eran cristianos, una familia con principios católicos, seguramente algo así, pero tenía una familia numerosa y tenía una familia con hijos biológicos y con hijos adoptados, y todos formaban una tremenda familia. O sea, la idea de la adopción no es el plan B, me falló esto, así que ahora adopto. También debiera, dice ahí por lo menos como sugerencia, debiera ser considerada por aquellas familias que, a pesar de que tienen hijos biológicos, puedan optar a la adopción. O sea, porque hay muchos niños que están abandonados. O sea, ¿para qué? Ni siquiera pensando en África, que ahí está la escoba, o en la India. En nuestras sociedades latinoamericanas, de muchos hijos que han sufrido violencia, hogares destruidos, etc. El mismo Sename en nuestro país, que ha sido un desastre, digamos, como organización para ayudar a los niños. Hay muchos lugares donde también los padres pueden pensar y desarrollar esta idea de la adopción. Así que, así como Dios lo hizo con nosotros. Eso, pastor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por esta enseñanza. La primera parte, vamos a la próxima semana a seguir profundizando esta temática de los hijos en el matrimonio. Así que damos gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Y solo repetir esa idea, ¿no? Dios nos ha adoptado como hijos, así que nuestro corazón debiera ser un corazón de adoptar, de traer hacia nosotros a aquellos que necesitan. Así que gracias, Jorge. Esperamos la próxima semana encontrarnos de nuevo contigo. Ok, nos juntamos pronto, nos vemos. Gracias a todos por la paciencia. Bendiciones. Bendiciones. Hermanos, gracias por conectarse. Nos vemos entonces en un próximo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.